Overlord, Extra, la princesa vampiro del país perdido, capítulo 2, el conjunto de dos. Parte 2. Sí. Ahora estoy seguro de que todos pueden ser. Kinnou se mordió el labio por un momento, probablemente porque no había manera de salvar a todos con un artículo de uso limitado. No, era obvio que un artículo poderoso tendría algún tipo de límites en su uso. Kinnou estaba ahora en una posición en la que tendría que decidir a quién salvar. Aún así, tendremos que destruirlos primero antes de que tengamos la oportunidad de restaurarlos como seres humanos. Entonces, ¿cómo puedo traerlos de vuelta a la vida? ¿Qué tal si termina su existencia como Yurinigher y luego trata de resucitarlos con este artículo? Ya veo. Entonces no podremos probarlo en el castillo, explicó Suzuki Satoru a una Kinnou desconcertada. Si bien mi conocimiento de esta situación puede diferir, si destruimos a un Yurinigher aquí, perdóname, si matamos a alguien aquí, es posible que incurramos en la hostilidad de todos los Yurinigers que nos rodean. Para evitar eso, debemos llevar a nuestro Yurinigher de prueba lejos, donde no genere hostilidad. Sin embargo, no tengo idea de qué tan lejos tendría que ser. ¿Tienes alguna idea? Sí. Es así. ¿Acaso no lo es? Los dos se miraron. Esto solo fue que su comprensión del mundo estaba dividida y tampoco ninguno de ellos estaba seguro de cuál era el problema. Por lo tanto, necesitaban discutir las ganancias y pérdidas de tal acción juntos. Al final, decidieron dejar que Kinnou terminara de leer todos los libros primero. Esta fue una decisión tomada con la esperanza de que uno de ellos le diera una respuesta al otro, confiando su suerte a los cielos. Después de ver a Kinnou recoger sus libros de nuevo, Suzuki Satoru volvió a examinar los elementos restantes de esa criatura no muerta. Cuando Suzuki Satoru recogió un collar de plata, frunció las cejas inexistentes. Esto no es un artículo mágico, es un collar encantado. ¿Es este tipo de accesorio un estilo? Uno no podría equipar múltiples objetos mágicos en la misma casilla de objeto. Si bien uno podía usar muchos artículos mágicos alrededor de su cuello, Kinnou había escuchado que solo el poder del artículo que se había puesto al final sería utilizable, por lo que parecía que ese principio era el mismo en este mundo que en Yggdrasil. Si bien no le importaba especialmente si ese ser no muerto era el tipo de persona que se adornaba con una ornamentación sin sentido, no parecía ser el caso. No tenía otros artículos no mágicos además de este collar. Debe haber algún significado para esto. Había un objeto circular de plata que pendía del collar. Parecía un poco gastado, pero podía ver claramente lo que parecían símbolos y letras grabadas en él. ¿Hay algún significado para esto? ¿Es una clave para algo? No, podría ser un símbolo sagrado de algún tipo, para una criatura no muerta. ¿O fue esto algún artículo central con significado religioso? Parece que hay algo en la parte de atrás, parece una especie de insignia de gremio. ¿Implica esto que pertenece a alguna organización? No estaba seguro del significado de esto, por lo que todo lo que podía hacer era conjeturar. Sin embargo, sería malo si perteneciera a algún grupo. Si bien desconfío porque es posible, solo tengo que pagar para que Kinnou me diga el significado de ese emblema. Kinnou estaba leyendo a gran velocidad, hojeando rápidamente los libros. Desde un lado, podía ver una mirada tensa y asustada en su rostro. Probablemente no escucharía buenas noticias de ella. Keno-san, lamento interrumpirte mientras estás ocupado, pero podrías ayudarme a echar un vistazo a este collar. Sí, veamos. No parecen letras. Son marcas. Ya veo. Entonces, ¿qué hay de las cosas de tu lado? Había una pila de libros que se habían leído y una pila de libros que no se habían leído. Había preguntado por qué el primero empequeñeció a este último. Kinnou suspiró pesadamente. Fue un suspiro que sonaba como si viniera de un empleado de la empresa que trabajaría durante la noche. No sonaba como un suspiro que debería haber venido de una chica de aspecto juvenil. En primer lugar, esos libros se referían a varios tipos de conocimiento mágico. Los pergaminos, por otro lado,
contenían asuntos que el no muerto estaba estudiando, notas de investigación escritas con desorden. Pero eran demasiado complejos, por lo que es posible que los haya malinterpretado en cierta medida. Kinou rodeó sus hombros con abatimiento. Su voz sonaba triste también. Es solo que, parece ser que ese poderoso no muerto que pensé que era el causante de todo esto, no tiene nada que ver con que la gente de la ciudad se convierta en no muertos. Yo también lo pensé, pensó Suzuki Satoru. Esa criatura no muerta había sido demasiado débil para alguien que podía convertir una ciudad entera en Yurinikgers. Aunque encontré algo que parecía un diario, solo decía que la criatura no muerta que mataste también estaba desconcertada por cómo todos los habitantes de la ciudad podían haberse convertido en un Yurinikger, y que a él le hubiera gustado haberlo investigado si tuviera el tiempo. También. Kinou parecía que estaba a punto de decir algo, y luego cambió de opinión. Eso es todo. No tuvo nada que ver con ese ser no muerto. ¿Es eso así? Entonces, ¿qué vas a hacer? Aún así, todavía quiero ver si pueden ser resucitados. Había una determinación hueca en la voz de Kinou. Probablemente ella entendió que sería inútil. Después de todo, ella fue la que dijo que podría haber una posibilidad si eliminaban al principal culpable, y ahora ella fue la que dijo que el no muerto que Suzuki Satoru había eliminado no tenía nada que ver con eso. Dicho esto, incluso si entendía, todavía tenía que intentarlo. Suzuki Satoru miró a la niña y pensó en un incendio. Se trataba de cómo, incluso si uno estaba solo, no había necesidad de disparar un incendio que había sido preparado para otros. Es así, en ese caso, no usaremos a tus padres. Experimentaremos con uno de los guardias. La cara de Kinou se torció cuando escuchó las palabras experimento. Sin embargo, ella no dijo nada, porque sabía que las palabras bonitas no podrían cambiar la realidad de la situación. Suzuki Satoru comenzó abriendo la ventana y saltando, usando vuelo para flotar en el aire. Desde allí, memorizó un lugar lejano, más allá de los límites de la ciudad, y se teletransportó allí. Una vez que llegó a su destino, examinó sus alrededores con su habilidad, y después de verificar que no había muertos vivientes, memorizó el área y lanzó Greater Teleportation, para volver al lado de Kinou. Después de eso, los dos dejaron la habitación. Kinou lo llevó a un guardia que aparentemente había sido bastante fuerte en la vida antes de convertirse en un Yurinikger, y luego lanzó Gat. Agarró parte de la armadura del guardia para asegurarse de que no podía interpretarse como un ataque, y luego lo arrastró a la puerta. Y así, los tres fueron transportados fuera de la ciudad. Justo cuando Kinou dijo, lo haré, Suzuki Satoru mató al Yurinikger de un solo golpe, sin decir una palabra. No se rompió la cabeza en pedazos con un arma aplastante. En lugar de eso, se cortó la cabeza con una espada mágica. Ahora, puedes usar ese objeto. Ah, está bien. La luz blanca pura dentro de la varita se movió hacia el cadáver de la guardia Yurinikger. El cadáver se levantó lentamente, pero eso no era una señal de que había vuelto a la vida. Era simplemente un Yurinikger moviéndose una vez más. Kinou bajó la cabeza y Suzuki Satoru, que había estado preocupado por ser atacado, dejó que su precaución se desvaneciera. El Yurinikger simplemente caminaba sin rumbo fijo, sin signos de hostilidad, presumiblemente, cualquier hostilidad que se hubiera generado se había desvanecido con su muerte. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Suzuki Satoru. Después de un breve periodo de introspección, Kinou levantó la cabeza y miró a Suzuki Satoru a los ojos. Satoru-sama. ¿Crees que puedo restaurar a todos si trabajo lo suficiente en mi investigación? Su voz era pesada, muy pesada. Era la voz de alguien que ni siquiera se creía su propia mentira. Era la voz de alguien cuya única esperanza había sido destrozada. Suzuki Satoru pensó por un rato. Él podría tratar de consolarla o simplemente pasarlo por alto. También podría tratar de dirigir el tema de nuevo a una dirección apropiada. Sin embargo, lo comparó con su propia imagen de varios días atrás, y luego descartó todas esas nociones egoístas. Inhaló rápidamente, y luego Suzuki Satoru se encontró con la mirada de Kinou antes de hablar. No voy a decir que la posibilidad es cero.
Si bien no he estudiado magia académicamente, creo que podría haber alguien en este mundo que podría saber lo que sucedió aquí. Si les pedimos ayuda, quizás podamos idear una solución efectiva. Sin embargo, será muy difícil. Yo también lo creo. Los no muertos no podían llorar. Carecían de la capacidad para hacerlo. Sin embargo, Suzuki Satoru sabía que Kinou estaba llorando. En realidad, lo había sentido desde hace mucho tiempo. No habría un final feliz para todo esto, no habría un final con la salida del sol y todos despertándose con normalidad. Al final, no pude salvar a nadie, no pude lograr un final como ese. No puedes estar seguro de que no puedes salvarlos. No puedo estar seguro de que pueda salvarlos tampoco, ¿verdad? Suzuki Satoru expresó su acuerdo con el silencio. Sin embargo, eso se basó en el conocimiento de Yggdrasil que tenía Suzuki Satoru. Como dije antes, no podemos decir con seguridad que la posibilidad sea cero. Suzuki Satoru miró hacia el cielo, y las caras de sus antiguos amigos flotaron en el cielo nocturno. Después de decidirse, Suzuki Satoru expulsó un suspiro. Tengo una amiga llamada Yamaiko. Ella decía a menudo que los niños eran un tesoro. En este momento, cumpliré su voluntad. Suzuki Satoru produjo el anillo de estrellas fugaces que Yamaiko le había regalado. A decir verdad, no quería desperdiciarla de esa manera. Pero Yamaiko lo regañaría si no lo usara ahora. Después de todo, puedo usar los 2 deseos restantes para lo que quiera. Una sensación extraña asaltó a Suzuki Satoru cuando activó el anillo. Él entendió cómo usar el hechizo deseo sobre una estrella. Podría pagar varios niveles de experiencia para hacer un deseo más grande. Sin embargo, solo planeaba usar la experiencia de un solo nivel. En otras palabras, cuando hizo un deseo, era más probable que un deseo más pequeño se hiciera realidad que uno más grande. Pero si fallaba, la experiencia se quemaría y ese sería el final de la misma. Tenía la sensación de que restaurar a los padres de Kinou a la normalidad era más probable que se hiciera realidad que restaurar a todos en la ciudad a la normalidad. Sin embargo, yo deseo aprender una manera de restaurar a la gente de esta ciudad a la normalidad. Eso fue todo. Una vez que entendió los medios, pudo llevarlo a cabo. Sin embargo, después de que una de las 3 estrellas fugaces talladas en el anillo desapareciera, todo lo que quedaba con Suzuki Satoru era frustración. Y luego, dudó sobre cómo debería explicarle todo esto a Kinou, quien lo estaba mirando con una mirada en blanco en su rostro. Se burló de la tos un par de veces y Suzuki Satoru se dirigió a Kinou con la expresión de un asalariado en su rostro. Acabo de usar un artículo que podría conceder deseos. Después de usarlo, me di cuenta de algo, Keno-san, llegaré al grano. No hay manera de restaurar a los Yurinigers de esta ciudad, su gente, a su estado original. Esa fue la respuesta. Había perdido la oportunidad de conceder un deseo para siempre por esa respuesta. En Yggdrasil, se vio obligado a elegir una opción de una lista aleatoria de selecciones, así que, ¿de qué manera fue mejor? Suzuki Satoru se apresuró a continuar hablando. Sin embargo, esta es simplemente la información que he obtenido con mi magia. Puede haber otra manera. Por lo tanto, exploremos el mundo juntos. Encontraremos a alguien que sea mucho mejor hechicero que nosotros, y solicitemos su ayuda, veamos qué posibilidades encontramos. ¿Es realmente posible que exista tal persona? Creo que la hay. Aunque una parte de su mente se preguntaba por qué iba tan lejos para animarla, no había olvidado el sentimiento de familiaridad que había sentido en ese entonces. Kinou miró a Suzuki Satoru, y luego ella asintió. Está bien, creo que la hay. Aún así, estará bien. Suzuki Satoru le preguntó a Kinou que estaba bien, y ella respondió. Salir y explorar el mundo juntos está realmente bien que te acompañe. Kinou miró sus pequeñas palmas. Quiero decir, voy a estorbar. No lo harás. Necesito tu fuerza para esto. También como dicen, ya sea un centavo en una libra. Te ayudaré un poco más. Por lo menos, hasta que ella pudiera viajar sola. De lo contrario, siento que Yamaiko-san y Tachi-san me regañarían.
Kino ufasritin verun. Vamos, sí, viajemos juntos. Kino tomó la mano que Suzuki Satoru le había extendido. Gracias, muchas gracias. Satoru-sama. Kino inclinó la cabeza y tembló. Mientras que ella no podía derramar lágrimas, eso era todo. Kino sollozaba silenciosamente sin llorar. Aún así, no sería bueno para ella darle las gracias. Después de todo, tenía motivos interiores. Bueno, olvídalo, pensó Suzuki Satoru. Después de todo, ella perdió todo en ese momento. Ayudarla por un tiempo más no dolerá. En cualquier caso, no tenía metas propias ahora. Las cosas que se suponía que debía proteger se habían ido, y las ataduras que se suponía que debía mantener estaban rotas. Todo lo que quedaba eran este anillo y este bastón, como recuerdos, pero eso era todo. Entonces apresurémonos y terminemos nuestros preparativos para que podamos irnos. Tengo la sensación de que no queda mucho tiempo. Kino expresó sus dudas, y Suzuki Satoru se explicó. Si su adversario pertenecía a una organización, podrían haberse mantenido en contacto. En ese caso, el enemigo se preocuparía por perder el contacto con él, por lo que sospechaba que era muy probable que enviaran refuerzos. Si bien probablemente podría matarlos a todos si el poder de ese ser no muerto fuera una indicación de su fuerza, no podía concluir que no había nadie más fuerte que él alrededor. Por lo tanto, el mejor curso de acción sería tomar lo que pudieran llevar y salir de este lugar tan pronto como sea posible. Por esa razón, había establecido pequeños trucos en varios lugares para evitar que la información saliera. Después de ver que Kino entendió, los dos regresaron al castillo de nuevo. Asterisco asterisco asterisco. Así que vamos a viajar. Keno-san, tienes experiencia viajando, perdóname, quiero decir, ir al extranjero. Me disculpo, Satoru-sama. Cuando era joven, más joven que ahora, creo que fui a varios lugares dentro del país, pero ahora casi no lo recuerdo. Ya veo, en ese caso, no sabrás qué traer. No somos muertos vivientes. No necesitamos comer ni dormir. Seguramente estaría bien no tener nada, ¿verdad? Bueno, ese es el caso. Pero de acuerdo con lo que dijiste, Keno-san, los muertos vivientes son los enemigos de todos los seres vivos, y deben ser destruidos a simple vista, ¿me equivoco? Vivir abiertamente en un mundo lleno de enemigos, bueno, no estoy seguro de si cuenta como vivir, pero incluso si solo existimos, creo que tenemos que disfrazarnos hasta cierto punto. Disfraz. Te refieres a usar máscaras como el príncipe de Fenia, ¿no es así? Los ojos de Kino se iluminaron. Era la primera vez que la había visto hacer eso desde que la conocía. Se había permitido ella relajarse. Habría sido liberada, más o menos. ¿O era esta su mirada de anticipación sobre el mundo exterior? No fue algo malo, así que no lo comentó, pero ¿quién era este príncipe de Fenia? Aún así, él tenía la sensación de que ella hablaría si no le preguntaba al respecto. Podía resolver cualquier pregunta que tuviera durante el viaje, por ahora, solo podía tomar las cosas como venían. Solo más tarde supo de ella un relato tan breve. Ah, no. La gente sospechará que no podemos hacer nada si usamos máscaras, tal vez no sea tan malo, no, ellos sospecharán de nosotros. ¿Es eso así? La expresión de placer infantil en la cara de Kino se desvaneció, lo que Suzuki Satoru encontró extraño y nuevo, pero escondió sus sentimientos y continuó hablando. Aunque disfrazarse a sí mismo implica cambiar su apariencia física, también implica no hacer cosas que hagan que otros desconfíen de usted. ¿No crees que la gente sospechará si no comes una sola comida con ellos? Por supuesto, había ítems que podían hacer eso, pero si tuvieran que explicárselo a todas y cada una de las personas que conocieran, podrían terminar tirando su cubierta por accidente. En su lugar, sería mejor no despertar sospechas en primer lugar. Pretenderemos comer y dormir como otros viajeros, pero lo más importante es tomar un baño de vapor para limpiarnos de la suciedad de la carretera. ¿Un baño de vapor? ¿Te refieres a una sauna de niebla? Ah, ellos tienen esos aquí también. Así es, una sauna o un baño. Los muertos vivientes no tenían metabolismos,
por lo que no producirían desechos, pero la suciedad, el polvo y similares todavía podrían ensuciarse la piel. Si bien no le molestaba particularmente, se sentía mejor estar limpio que sucio. Pero podremos entrar a una ciudad, Satoru-sama. Suzuki Satoru le tocó la cara. Tendré que pensar en esa parte. Sin embargo, estoy buscando personas bien informadas. Estoy seguro de que podremos encontrar la manera de ingresar a una ciudad sin invadirla a través de la magia, a fin de establecer un contacto amistoso con ellos. Kinou asintió varias veces en señal de aprobación. Por lo tanto, bueno, creo que necesitamos algo para los gastos de viaje y los peajes. Por supuesto, tengo algo de dinero propio, así como gemas y artículos que se pueden vender. Suzuki Satoru casualmente sacó una gema de su inventario. Kinou tragó saliva cuando vio un rubí que era del tamaño de su palma. Una breve sombra cruzó la bonita cara de Kinou, pero el cambio había sido tan sutil que Suzuki Satoru pensó que podría haber estado imaginando cosas. Además, ¿por qué una piedra preciosa tan grande la haría melancólica? Aún así, no sé si esto será suficiente. No sabemos cuánto tiempo tomará este viaje, y probablemente tendremos que dar regalos cuando conozcamos a estas personas capacitadas, y es posible que también necesitemos comprar artículos caros. ¿Es así? Sí. Entonces, si es posible, podemos tomar toda la riqueza en este país o esta ciudad. Por supuesto, lo estarás manejando, Keno-san. Podemos pagar nuestro propio camino durante el viaje. Todo ello. En efecto. Me disculpo por decir esto, pero estas personas que ahora son no muertas no necesitan dinero, ¿verdad? Quién sabe, algún país podría enviar sus tropas para apoderarse de toda su riqueza también. Por lo tanto, deberíamos hacer un uso efectivo de él. Suzuki Satoru no perdió la expresión de dolor en la cara de Kinou. ¿Te disgusta? Lo siento mucho. Eso no es lo que quise decir. Si eso es lo que piensas, entonces lo aceptaré, Satoru-sama. Kinou inmediatamente ajustó la expresión y puso una sonrisa ganadora. Keno-san. El cuerpo de Kinou temblaba. Perdóname, Satoru-sama. Está bien, no estoy enojado, Keno-san. Somos compañeros de viaje, y como somos compañeros, creo que debemos ser honestos el uno con el otro. Eso es todo. Puedes decirme si tienes una opinión al respecto, ¿sabes? Sin embargo, Kinou bajó la cabeza después de que dijo eso. Esto fue bastante molesto para Suzuki Satoru. Kinou fue quien tuvo una mejor idea de cómo funcionaba el mundo, por lo que si no hablaba de inmediato, podría conducir a un fracaso mortal. ¿Qué te pasa, Keno-san? Kinou vaciló por un momento, y luego su rostro se tensó antes de que una expresión de dolor cruzara su rostro. Y entonces, ella habló en voz baja. Era como si el tiempo se hubiera invertido y ella hablara de la misma manera que lo hizo cuando se conocieron. Sin embargo, el audaz oído de Suzuki Satoru todavía logró retomarlo. Yo, no soy tu igual, Satoru-sama. No tengo ningún derecho a decir nada dado que confío en tu misericordia, Satoru-sama. De hecho, ese fue el caso. Aprender sobre el mundo era el pago a Suzuki Satoru por destruir al muerto viviente que se apoderó de la ciudad. Eso ya no podría servir como términos de intercambio. Además, después de viajar durante más de un año, habría adquirido el conocimiento suficiente. Después de eso, ya no tendría ninguna razón para ayudar a Kinou, y tampoco habría nada para él. En otras palabras, Kinou no tenía nada que pudiera ofrecerle para comprar la ayuda de Suzuki Satoru. Después de ver la enorme gema que Satoru había sacado justo ahora, se dio cuenta de que el mero dinero no sería suficiente para atraer a Suzuki Satoru. Aún así, ya no quiero estar sola. Comparado con eso, preferiría no decir nada en absoluto. Esta vez, era el turno de Suzuki Satoru para contener la respiración. Hubo momentos en que sintió que esta chica era muy similar a él. Pero después de ver la expresión triste que acababa de mostrar, se dio cuenta de que se sentía exactamente igual que él. ¿Acaso no se sentía como ella cuando entraba a Yggdrasil? Solo. Quedándose en un Nazarick sin nadie.
Suzuki Satoru se arrodilló, así que sus ojos estaban a la altura de los de Kinou. Hagamos una promesa. Keno-san. No te abandonaré por algo personal, no, por mis propias razones. Sí. Quería que alguien me dijera eso. Quería que alguien se quedara conmigo hasta el final. Podía ver las diversas emociones en los ojos de Kinou. Puedo realmente creer eso. Ah, como dije antes, somos compañeros de viaje. Así que, vamos a viajar. Sí, en un viaje para descubrir lo desconocido. No necesitaremos solo un poco de costumbres. Vamos a buscar una manera de salvar a tus padres. El silencio cayó sobre ellos, y Kinou inclinó la cabeza profundamente. Luego, ella repitió gracias una y otra vez. Ahora bien, puedes levantar la cabeza. Suzuki Satoru sacó una moneda de oro y se la mostró a Kinou, quien solo levantó la vista y le pidió que lo hiciera 3 veces. Habrá momentos durante nuestro viaje cuando ninguno de nosotros esté dispuesto a ceder el paso al otro. Y, por supuesto, habrá ocasiones en las que no podamos determinar quién tiene la razón, incluso después de intercambiar opiniones. En esos momentos, Suzuki Satoru levantó la moneda con su dedo y la dejó caer sobre su palma. Estaba muy impresionado de cómo podría aterrizarlo tan cuidadosamente en una mano esquelética. Tenía que mantener el hecho de que se sentía más natural de esta manera en secreto. Vamos a lanzar una moneda. Usaremos los resultados del sorteo de monedas para determinar qué haremos. ¿Qué piensas? ¿Cómo podría? Si es posible. Está bien. Viajamos juntos, después de todo, sí, somos amigos. Cuando dijo la palabra amigos, las caras de sus antiguos compañeros de clan aparecieron de repente frente a él. Amigos, Kinou volvió la palabra una y otra vez en su boca. ¿Qué te parece? Yo le suplico, Satoru-sama. Satoru está bien. A su vez, te llamaré Kinou. Pero como mi superior. Kinou comenzó a tartamudear. ¿Cuántos años tienes, Satoru-sama-san? Mi edad, En cuanto al tiempo que pasé vivo, Kinou era sin duda mi superior. Creo que te llamaré Keno-san. Ella debería entender con eso. Una mirada complicada cruzó la cara de Kinou, y ella murmuró, no me gusta antes de hincharse las mejillas y golpearlas. Es Satoru y Kinou, entonces. ¿Te refieres a que Satoru-san no es bueno? Bueno, eso también funciona. Aún así, como amigos, deberíamos hablar más familiarizados entre nosotros. Ahora bien, Kinou. Te lo preguntaré de nuevo. ¿No estás contento con mi propuesta anterior? Kinou lo pensó un poco y luego asintió. Por toda la riqueza, te refieres a todo el dinero en las casas de todos también. Eso fue lo que quise decir, sí. No podrías hacer eso, por favor. Satoru-san. Después de todo, pertenece a todos. Lo había dicho ella porque estaba considerando la posibilidad de que todos pudieran ser restaurados. O estaba hablando en su calidad de princesa que estaba por encima de la gente común. Satoru no sabía cuál era cuál, pero a decir verdad, definitivamente no valía la pena dedicar tiempo a recolectar el cambio de bolsillo. Sería mejor dejar este lugar lo antes posible. ¿Es eso así? Ya veo. Iré con eso, entonces. ¿Pero qué hay del dinero en el castillo? ¿Crees que está bien tomarlo? Supongo que. Parecía que se estaba preguntando más a sí misma que a Suzuki Satoru. Por lo tanto, Suzuki Satoru no dijo nada, pero esperó a que Kinou llegara a su propia conclusión. Y luego, un minuto después. Creo que debería estar bien, sí. Tal vez su forma rígida de hablar en ese momento era porque no podía medir la distancia entre ellos. El mismo Satoru encontraba que las personas que de inmediato cerraban la distancia y actuaban familiarmente con él eran muy molestas también. Y desde el punto de vista de Satoru, incluso si los clientes que compraban los productos de su compañía dijeran, somos amigos, no, eso no los atraería particularmente a él. Solo el tiempo podría resolver ese problema. Haremos eso, entonces. Tomemos todo el dinero y los artículos en la tesorería,
Oh sí, ¿qué pasa con los muebles? Te lo he mostrado varias veces, pero puedo almacenar artículos en una dimensión de bolsillo. Por supuesto, hay un límite de peso para eso, pero puedo colocar fácilmente armarios y camas en su interior. No me importa si quieres llevarlos contigo. Por supuesto, no podremos usarlos en nuestro viaje. Pensó en su base en el pasado. Era una base maravillosa, una que él había construido con sus amigos, y que había llenado con todo tipo de artículos de las tiendas. Le había dicho a Kinnou que estaba bien porque no quería que ella sintiera el mismo vacío que él había sentido por su pérdida. No, no hay necesidad de eso. Yar, está bien. Pero quiero llevar algunas cosas pequeñas conmigo, eso debería estar bien, ¿verdad? Está bien. Vamos a la tesorería, entonces. Después de indicar que ella entendió, Kinnou abrió el camino hacia la tesorería. Mientras caminaban, Suzuki Satoru comenzó a pensar. En Yggdrasil, las monedas de oro siempre estaban en una pila y no tenían peso. Había sido así desde que era un juego, pero todavía disfrutaba ese beneficio ahora. Pero, la moneda en este mundo sería tratada de la misma manera. O sería totalizado el peso de cada pieza. Eso sería problemático. Si bien podría tomar las gemas e intercambiarlas por dinero y artículos, las cosas podrían ser diferentes de cómo estaban en el juego, y podría necesitar esforzarse en las negociaciones. La bóveda a la que fue conducido era pequeña para los estándares de Yggdrasil. Las monedas no se amontonaron en un gran montón como en Nazarik, sino que se empaquetaron por separado en sacos. También había pinturas cuyo valor eludía a Suzuki Satoru y una gran cantidad de cubiertos, adornos y similares. También había muchas armas que parecían haber sido usadas antes. Le parecieron pertenecer a un museo en lugar de una galería de arte. La imagen que Suzuki Satoru había conjurado en su cabeza del tesoro de Yggdrasil se desvaneció. Ahora bien, Kinnou. Todo esto es tuyo, como princesa. No lo necesitas, Satoru-sama, no, Satoru-san. Son todos los tesoros de la familia real, así que no me importa ofrecértelos, quiero decir, dártelos, no. Suzuki Satoru le sonrió a Kinnou, quien parecía no saber qué decir. No necesitas ser exigente con tu idioma, lo sabes. En cualquier caso, esta es la riqueza que tu familia acumuló con el tiempo. Dadas las circunstancias, usted debe mantenerlo, ya que es el único que retuvo sus sentidos, ¿no cree? Ponlo todo en esta mochila. Es un objeto mágico que puede ignorar hasta 500 kilogramos de peso. Te daré una. Pero no es esto realmente de alta gama. No puedo tomarlo, Satoru-san. De verdad. Suzuki Satoru comenzó a pensar en serio. No era un artículo caro en Yggdrasil. Más bien, era un lugar común usar varias de estas mochilas para organizar los contenidos de nuestro inventario. No te preocupes por eso. No, si te preocupa, trátalo como un préstamo. Si ya no lo quiere, si tenemos que separarnos, entonces devuélvalo. Que si estamos juntos para siempre. Entonces puedes aferrarte a ella para siempre, no. Está bien, tómalo. Suzuki Satoru forzó a Kinnou a tomar la mochila. Probablemente debería verificar que no haya nada dentro antes de prestarlo. También era un lugar común para los jugadores de Yggdrasil olvidar los objetos mágicos de los monstruos muertos dentro de ellos. Después de verla aceptar la mochila sin quejarse, Satoru llegó a la conclusión de que debía asumir que los habitantes de este mundo no tenían espacios de inventario. Sin embargo, no estaba sorprendida por los efectos mágicos de la mochila, porque en el pasado le habían dicho sobre tales artículos. Siento que podría convertirme en algo así como un vendedor si pudiera hacer un buen uso de mi espacio de inventario. Sin embargo, las cosas podrían complicarse muy rápidamente si usara un poder que nadie tenía para obtener ganancias. Incluso alguien que sabía tan poco como Suzuki Satoru entendería cómo usarlo con solo un pequeño pensamiento. Seguramente había personas que eran más inteligentes y que lo querían. Si se convertía en un agente de información, era muy probable que se expusiera a sí mismo como uno de los no muertos, un enemigo del mundo. Por lo tanto,
Debe hacer todo lo posible para evitar usar esta habilidad para obtener cosas. La observó con cuidado colocar varios objetos en la bolsa con una mirada suave en sus ojos. Eso se debió a que los elementos en su interior no se golpearían entre sí ni se dañarían entre sí, incluso si uno los tirara al azar. Pero seguramente un niño que no sabía eso los empacaría de esa manera. Mientras él quería ayudarla, esos eran los tesoros de su familia. No debe ser interferido por un tercero, ¿verdad? Él ayudaría si ella pidiera ayuda, pero dicho eso, Kinnou también era un no muerto. Por lo que su cuerpo no se cansaría, así que era muy poco probable que buscara ayuda. Kinnou, ¿qué vas a hacer con las armas de allí? Suzuki Satoru lanzó un hechizo para investigar y ver qué magia estaba imbuida en ellos. Todos ellos eran mediocres y se clasificarían como objetos mágicos de clase baja en Yggdrasil. Mientras que prácticamente no tenían ningún valor, eran objetos mágicos de este mundo, y para Suzuki Satoru ahora eran extremadamente raros. Incidentalmente, el guante del nivel del Tesoro Nacional era un objeto mágico de clase media. Sin embargo, la amplitud de la clase media era bastante amplia, y estaba entre los ejemplos más altos de esa agrupación. Podemos tomarlos. Esa será tu decisión. Pero como poseen un poder mágico, deberían ser objetos mágicos. Si no te importa, podrías dejarme evaluar estos artículos. Después de recibir el permiso de Kinnou, lanzó un hechizo evaluación de artículo mágico para realizar un análisis más profundo. Como él pensó, todos ellos eran ítems de bajo nivel. El encantamiento de la armadura aumentó la defensa, las armas aumentaron el poder de ataque, y así sucesivamente. Eran todos objetos mágicos aburridos. Kinnou, estos objetos parecen contener encantamientos que aumentan su efectividad como equipo de batalla. En cuanto a cuánto valen, lamento decir que no estoy seguro. Dicho esto, Suzuki Satoru agarró una espada y ensayó un columpio con ella. Y luego, la espada cayó al suelo. Vio a Kinnou mirar en shock cuando ella escuchó el estruendo del metal. ¿Qué? ¿Qué pasa, Satoru-sama? ¿Hay algo malo con la espada? Su tono había vuelto a su anterior porqué o la espada. No es nada, lo siento. Parece que mi mano se resbaló. Jajaja, mis palmas deben estar sudorosas. ¿Cómo demonios sudan las manos huesudas? Suzuki Satoru se burló de sí mismo y volvió a poner la espada sobre la mesa. La espada se resbaló de mi mano antes de que lo supiera. Podría ser que este cuerpo mío no pueda equipar espadas. ¿Qué está pasando? Kinnou. Puedes equiparte. No, agárralo, no es eso. Podrías balancear esta espada. Esta espada. Eso es correcto, pero parece un poco demasiado grande para ti, Kinnou. Kinnou levantó la espada al instante. Entonces, ella lo balanceó con un silbido. La Kinnou del tamaño de un niño estaba blandiendo una espada que era tan larga como ella alta, pero no perdió el equilibrio por eso. Se siente muy ligero. Es porque tiene magia para aligerar en su interior. No. Kinnou, siempre fuiste muy fuerte. La expresión de Kinnou le dijo que la respuesta era no, y después de mirarla, Suzuki Satoru pensó: ya veo. Parece que ella había ganado esta fuerza después de convertirse en no muerta. Había restricciones sobre la cantidad de fuerza que un ser humano podía ejercer, supuestamente para evitar que usen suficiente fuerza para desgarrar las fibras musculares. Si esas limitaciones hubieran sido eliminadas después de convertirse en no muertos, eso podría ser posible, pero tal vez había otra razón detrás de ello. Kinnou, ¿en qué raza te convertiste después de volverte no muerta? Mientras que las personas en la ciudad se convirtieron en Yurinikers de bajo nivel, usted no es como ellos. Eres inteligente y no te ves podrida. Mientras tanto, yo soy de la raza Overlord, pero no obtuviste un cuerpo huesudo como el mío. Yo, no lo entiendo. ¿No crees que clasificar tu raza podría ayudar a cambiar la situación actual? Con ese fin, te importaría responder algunas preguntas. Si bien no sabía hasta dónde podría llegar su conocimiento de Yggdrasil en este mundo, aprender la carrera de Kinnou probablemente no sería algo malo.
Después de algunas preguntas, llegó a lo que podría ser la respuesta correcta. Ella era un vampiro. Sin embargo, Yggdrasil, los vampiros se ven más asquerosos que esto, ¿verdad? ¿O es algo así como esta saltear que hizo Peroroncino? ¿O es este un vampiro único en este mundo? Casi no hay cambios en su apariencia antes y después de no morir, así que podría ser un caso especial. Los vampiros en Yggdrasil eran típicamente de primera línea, tipos guerreros. Quizás esa fue la razón por la que la fuerza de Kinnou había aumentado. Sin embargo, el hecho de que su altura estuviera congelada como esta era un gran inconveniente. Tener un corto alcance era muy desventajoso. Tal vez debería aspirar a ser una esgrimista. Estaría mal si Kinnou decidiera cómo quiere desarrollarse. Suzuki Satoru como la retaguardia y Kinnou el atacante. Esta no era una mala combinación. Sin embargo, fue un poco vergonzoso usar a un niño como escudo. Probablemente no le importaría en un juego como Yggdrasil. Honestamente. Solía ser el tipo de persona que no se molestaba en ver los cadáveres de los huérfanos de la calle, ya que aparecían tan a menudo que no era algo raro. Pero ahora había cambiado, o estaba particularmente interesado en Kinnou. Lo verificaré más tarde. Lamento haberte molestado. Debes apresurarte y vaciar la tesorería. Suzuki Satoru aprovechó este momento para soplar el polvo en la tesorería alrededor para que nadie pudiera decir que alguien había entrado. Ahora bien, hemos reunido el contenido del tesoro. ¿Hay algo más que quieras llevar, Kinnou? Sí. Después de esto, todo lo que necesito son algunos artículos pequeños de mi habitación. Ella había vuelto a un tono cortés en algún momento. Satoru pensó puede ser más informal, ¿sabes? Después respondió. Confío en que entienda que nos iremos de este lugar pronto. Después de eso, alguien podría venir aquí para tomar todo en el castillo o destruir todo dentro de él. En este momento, nadie estaba seguro de por qué las personas en esta ciudad se habían convertido en muertos vivientes. Tal vez supondrían que hubo algún tipo de plaga que convirtió a las personas en no muertos. Si ese fuera el caso, las personas que vinieran aquí podrían pensar que quemarlo todo sería la mejor manera de lidiar con eso. Mientras pensó en eso hacía mucho, en realidad, al escuchar a Suzuki Satoru decirlo, puso una mirada de asombro en la cara de Kinnou. En su lugar tampoco querría ser atacado por los no muertos, ¿verdad? Entonces es posible que decidan que todos los muertos vivientes en la ciudad deberían ser Justo cuando estaba a punto de decir, destruidos, Suzuki Satoru de repente se dio cuenta de que su fraseo era demasiado provocativo, y así cambió sus palabras. Deberían ser eliminados. Esa sería la forma normal de pensar, ¿verdad? Después de todo, para los vivos, al hacerlo se librarían de la amenaza de que los no muertos en esta ciudad atacaran la suya. Milímetros. Entiendo lo que quieres decir. Por lo tanto, desde que decidiste irte, quiero que estés mentalmente preparado para esto. Después de todo, hoy puede ser la última vez que veas esta ciudad. Por esa razón, Kinnou, si bien hay un límite para las cosas que puedes llevar contigo, debes asegurarte de no arrepentirte de las decisiones que tomaste. En este momento, no estoy seguro de si los recuerdos de los muertos vivientes se desvanecerán, pero incluso si eso sucede, debes tener en cuenta el hecho de que puedes olvidar esto y debes cuidar bien las cosas que deseas preservar. Mientras los conserves, milímetros, se convertirá en uno de sus recuerdos inolvidables. Suzuki Satoru sacó una foto. Era una imagen conmemorativa que se había tomado cuando la gran tumba subterránea de Nazarik todavía se llamaba una tumba subterránea, en otras palabras, cuando fue conquistada por primera vez. Lo que sacó fue una foto de grupo de todos los miembros del grupo. Sí, nunca será olvidado. ¿Qué es esto? Estos son mis amigos. Es una foto que tomamos juntos. Suzuki Satoru no pudo evitar sonreír al escuchar la pregunta de Kinnou. Oh, sí, si tenemos tiempo durante nuestros viajes, te contaré sobre las aventuras que tuve con mis amigos. Por supuesto. Suzuki Satoru se rió entre dientes cuando escuchó su alegre respuesta. Bien. Luego, recoge algunas cosas que quieres conservar como recuerdos, Kinnou. Desafortunadamente, tu cuerpo probablemente ya no crecerá más ahora que eres un no muerto,
a menos que seas un ser no muerto especial que nunca antes haya visto. Por lo tanto, deberías poder usar tu ropa durante mucho tiempo. Por supuesto. Pero debería sentirme feliz por esto. No es la eterna juventud el sueño de todas las mujeres. Me alegraría si pudiera crecer un poco más. ¿Es eso así? No lo es. Como hombre, Suzuki Satoru no lo entendió del todo. Dicho esto, podría tener cierta resistencia a la idea de verse como un niño y nunca volver a crecer. Está bien, entonces ¿por qué no empiezas por elegir ropa? Bien. Voy a. Dicho esto, no creo que una princesa tenga ropa adecuada para viajar. En cuanto a mí, bueno, obviamente no tengo ninguno. En Yggdrasil, era perfectamente natural que la gente caminara completamente armada y con armadura, pero dado su atuendo y el no muerto que había visto en la ciudad, en otras palabras, el atuendo civil ordinario, su túnica sobresalía demasiado. Siendo ese el caso, necesitaría cambiarse de ropa que pudiera mezclarse mejor con una ciudad común, pero no tenía prendas comunes y sencillas. Incluso si lo hiciera, sería una marcha débil con poca capacidad de datos. Podría ser muy peligroso una vez que se metiera en una pelea. En otras palabras, necesitaba algo con una defensa y una resistencia aceptables, a la vez que parecía sencillo. Y con Kinou incluido, necesitaría 2 juegos de esa ropa. Después de verificar los valores de HP de Kinou con Life Essence, pudo decir que eran muy bajos. Incluso podría terminar siendo asesinada por el daño de las salpicaduras de un hechizo de efecto de área. Dicho esto, realmente no quiero pelear en batallas que son lo suficientemente grandes como para que ella pueda quedar atrapada en ellas. Desafortunadamente, Suzuki Satoru no tenía talento para la magia de adivinación, e incluso si podía mantener cierto nivel de alerta con la magia, no estaba seguro de poder protegerse contra el 100% de los ataques furtivos del enemigo. Probablemente sería mejor darle directamente artículos como esos. Sin embargo, si él le daba un artículo de alto nivel e hizo que otros se enfocaran en ella, eso sería lo contrario de lo que terminó. Hay demasiadas cosas en las que debo pensar. Tal vez debería preparar 2 juegos de atuendo, uno para cuando nos acerquemos a una ciudad y otro para cuando estemos viajando. No, si no me equivoco, creo que tengo una bata de cambio rápido, olvídalo, no pensaré en esto por ahora. Vamos a tu habitación, Kinou. Está bien, Yar, pero, este tipo de cosas, no, tal vez debería preguntar. A riesgo de ofenderte, eres hombre, ¿verdad, Satoru-san? Pero por supuesto. ¿Acaso, no lo parezco? Claramente estoy hablando con la voz de Suzuki Satoru, porque me hiciste una pregunta rara como esa de repente. Hay mujeres en este mundo con voces como esta. Es un poco grosero decirle a un benefactor, pero mi habitación siempre ha estado prohibida a todos los hombres, excepto a mi padre, esa es la regla que se estableció. Oh. Suzuki Satoru se sorprendió un poco. Ella podría ser una niña, pero aún era la princesa de un país, y parece que estas reglas son bastante estrictas. Veo. Bueno, como reglas son reglas. Solo esperaré afuera, entonces, puedes manejar las cosas por ti mismo, ¿verdad, Kinou? Pensó en los no muertos con uniformes de sirvienta dentro del castillo. Debería haber una criada para ayudar a Kinou con sus tareas diarias. Eso tampoco es un problema, o sí, como mi salvador, es natural para mí invitarte a mi habitación. No, por favor, entra. ¿O preferirías no hacerlo? Kinou tiró de la bata de Suzuki Satoru cuando ella le hizo esa pregunta. No tengo razón para negarme. Solo había dicho que no entraría en la habitación de Kinou porque ella había dicho que no se permitía entrar a extraños. En verdad, a Suzuki Satoru no le importaba entrar o quedarse afuera. Utilizó vuelo para llegar a la habitación de Kinou y la siguió adentro para echar un vistazo. Era mucho más elegante que la habitación de Suzuki Satoru, pero a su vez palidecía en comparación con la habitación de Momonga. Sin embargo, una vez que ella abrió su gabinete, él encontró una gran cantidad de vestidos en el interior. Eso ciertamente parecía la habitación de una princesa. Sin embargo,
sus colores y decoraciones eran mucho más simples que los de Yggdrasil, o más bien, la ropa de Yggdrasil era mucho más lujosa. Kinou revolvió los vestidos, aunque algunos ya se habían descolorido, y luego volvió la cabeza en dirección a Suzuki Satoru para hacerle una pregunta. ¿Cuál crees que es más adecuado? ¿Quién fue el que una vez dijo, ¿cuál te gusta más? Que salía de la boca de una mujer era una de las preguntas más difíciles del mundo. Fue Tachme. Suzuki Satoru tenía muchas ganas de decir, tengo el sentido estético de una papa, por favor, no me pregunte. Pero ella le había preguntado porque confiaba en él, y él le debía una respuesta seria. Si bien creo que todos te quedan muy bien, tomarlos todos será muy molesto. Por ejemplo, si hay una organización detrás de ese ser no muerto, podrían enviar a otro con seguridad, lo que expondría su presencia. Y nos iremos de viaje, así que no creo que nadie vaya a andar con trajes como ese, ¿verdad? Así que así es, no, ¿verdad? No conocía las prácticas comunes de este mundo, por lo que todo lo que Suzuki Satoru podía decir era lo más probable. Sin embargo, sentía que probablemente no estaba muy lejos de la verdad. Además, no puedes andar vestida como un miembro de la familia real si quieres mantener un perfil bajo. Oh, sí, Kinou. Lo siento, pero un problema vino a mi mente. La gente en las otras ciudades, o tal vez en otros países, conoce tu cara. No estoy seguro. Tal vez alguien pueda tener una impresión de mí, supongo. La realeza de otros países debería conocerme. Recuerdo que hubo un intercambio de retratos una vez. Es así, aunque probablemente deberías tener cuidado, ha pasado bastante tiempo desde que te convertiste en un no muerto. En ese caso, no es probable que te encuentres con gente así. Muy bien, vamos a ir con eso. Dejando de lado la cuestión de si debes o no llevar un vestido mientras viajas, a lo que dijimos simplemente que no, debes ir a recoger los recuerdos que quieras guardar. En cualquier caso, si regresamos después de varios años y nadie ha limpiado el lugar, podemos llevarlo todo aquí con nosotros. Por ahora, solo escoge algunos vestidos que te gusten más y vámonos. No importa que, seguramente no podrían vigilar este lugar durante tantos años. Kinou se tomó un tiempo, un poco más largo de lo que Suzuki Satoru había esperado, para elegir 4 vestidos, y luego comenzó a ordenar las cosas más pequeñas en su habitación. Debido a que mover cualquier cosa dejaría huellas y daría pistas a las personas sobre el hecho de que algo había estado allí una vez, decidió cambiar todo lo que estaba cerca para cubrir esas marcas. Eso es todo lo que necesitas traer. En ese caso, pondremos a tus padres y criadas en una habitación de la alcantarilla. De esa manera, podrían escapar de la atención de cualquiera que venga a esta ciudad. Está bien, debería ser la mejor manera. Si conoce alguna otra forma de evitar que los forasteros encuentren su escondite, podemos seguir su sugerencia. Kinou negó con la cabeza. Entonces no había nada para eso. Simplemente tendrían que hacerlo. Ahora bien, Satoru-san. Ya que nos iremos, ¿podrías ayudarme a cortarme el cabello? El cambio de tema había sido una sorpresa tal que Suzuki Satoru respondió de una manera absurda. Es así, por favor mira esto. Habiendo lanzado vuelo, Kinou se deslizó hacia un lado de la habitación y recuperó ágilmente un libro de un estante. Este es el libro 3 de las Crónicas del Príncipe de Fenia. En este libro, cuando la princesa emprendió un viaje, se cortó el pelo largo. Kinou se veía un poco avergonzada, pero sus ojos brillaban intensamente. Muy bien, no me importa. Justo cuando Suzuki Satoru estaba pensando si estaría bien cortarse el cabello por esa razón, Kinou regresó frente a Suzuki Satoru con unas tijeras. Entonces, por favor haz los honores. Yo, nunca antes he cortado el cabello de nadie, así que primero déjame quitarme esto, no tengo ninguna confianza en poder darte un bonito corte de pelo. Tal vez si tuviera cortadoras de cabello podría hacer un trabajo aceptable. Pero antes de eso, tengo algo que quiero decirte. Suzuki Satoru tomó las tijeras, tomó un mechón del cabello de Kinou y le cortó una parte. El cabello cortado cayó en la mano de Suzuki Satoru,
donde envejeció y se degradó como si hubieran pasado varios cientos de años, hasta que se convirtió en una nube de ceniza, desapareciendo limpiamente como lo hicieron los muertos vivientes cuando fueron destruidos. Kinou, voy a hacerte un hechizo. No te resistas, ¿de acuerdo? Bien. Debería estar bien. Le devolvió las tijeras y, mientras aún sostenía el mechón del cabello de Kinou, lanzó el hechizo ofensivo, rayo de energía negativa. Mientras que la energía negativa dañó a los vivos, en cambio curaría a los no muertos. Al tomar el ataque mágico, el cabello de Kinou, para ser precisos, el mechón en la mano de Suzuki Satoru, que había sido recortado, recuperó su longitud original. Así fue como fue. En el momento en que uno se convirtió en no muerto, se fijó su apariencia. En ese caso, ¿qué pasaría con las personas a las que les faltaban extremidades o que fueron mutiladas cuando se convirtieran en no muertos? Esa pregunta pasó por su mente, pero no pudo pensar en una respuesta y, de todos modos, habría sido inútil, por lo que eliminó el pensamiento de su mente. Kinou, creo que cortarte el pelo es considerado un daño para ti. De verdad. Al menos podría ahorrarse la molestia de limpiar el pelo cortado. Así que incluso si me equivoco, puedo comenzar de nuevo una y otra vez. Así que solo voy a hacer un trabajo descuidado esta vez. Descuidadamente. Suzuki Satoru ignoró el grito de sorpresa de Kinou y lanzó Life Essence, luego cortó el largo cabello de Kinou a la altura de los hombros. Está bien. El daño es mínimo, hasta el punto en que podría ignorarlo. Solo después de sentir el pelo detrás de ella, logró calmarse. Satoru-san. Cuando dijiste que lo ibas a cortar descuidadamente, me dio el shock de mi vida. Después de escuchar el tono de reproche en la voz de Kinou, entonces debo disculparme, entonces. Suzuki Satoru comenzó a considerar seriamente el asunto. Nada bueno vendría de arruinar su relación con un futuro compañero de viaje. Fue mi culpa, Kinou. Ah, no, está bien, Está bien ahora. Entonces, ¿por qué estabas tan ansioso por culparme ahora mismo? Suzuki Satoru apenas se detuvo a decir. Kinou es solo una niña, Una niña. No me digas que es una mujer mayor. Suzuki de repente comenzó a pensar en eso, pero lo abandonó al final. En cualquier caso, recortó el resto de su cabello a la longitud de los hombros. Luego, usó un peine prestado, la verdad es que no tenía confianza en sí mismo, para peinarse el cabello. Está hecho. O más bien, creo que está hecho. Kinou caminó frente al espejo cambiante, pero estaba cubierto de polvo y no podía mostrar la imagen de Kinou. Justo cuando estaba a punto de limpiarse el espejo, su mano se detuvo a medio camino cuando recordó la razón por la que estaba sosteniendo un hechizo, vuelo. Luego, se volvió hacia Suzuki Satoru. ¿Cómo se ve? ¿Te queda? Milímetros, se ve bien en ti, respondió Suzuki Satoru. De verdad. Eso me hace feliz. Kinou le dio una sonrisa encantadora. Parecía estar de buen humor. Suzuki Satoru no sabía nada de lo que era bonito y lo que no lo era, ni de los peinados de las mujeres, etc. Pero parece que lo que él había dicho era seguro. Ahora, entonces, sigamos con el siguiente paso. Después de llevar a los padres de Kinou y a una doncella en la habitación de la alcantarilla que había sido la base de Kinou, cerró la puerta con cadenas oxidadas para que no se abriera. Si bien las criaturas no muertas no inteligentes como los Yuri-Niggers no podían abrir las puertas por sí mismas, probablemente era mejor bloquearlas por si acaso. Kinou tenía sentimientos encontrados mientras miraba la puerta de la habitación, y Suzuki Satoru le habló. Muy bien, a continuación, ¿cómo quieres viajar, Kinou? Somos muertos vivientes. No nos cansamos, no necesitamos comer y no necesitamos dormir. Podemos salir ahora mismo sin llevar nada más con nosotros. Pero cuando eso suceda, la gente sospechará cuando ingresemos a pueblos o ciudades. Por lo tanto, me gustaría hacer algo que no despierte sospechas. ¿Cómo decirlo? Arrastrando mucho equipaje con nosotros. No haría eso a la gente sospechosa. En verdad,
Suzuki Satoru no tenía idea de cómo viajaba la gente en este mundo. Por lo tanto, no tenía idea de cómo evitar la sospecha. Kinou volvió la cabeza hacia un lado y dijo que no sabía. En ese caso, ¿cuál prefiere, entre tomar un carruaje o ir a pie? Tampoco me molesta, está bien. No tenemos el concepto de fatiga, después de todo. Ah, pero camino muy despacio, así que... Está bien, no te preocupes. Voy a igualar tu ritmo, Kinou. Dicho esto, ya que eran no muertos, no podían correr a toda velocidad todo el tiempo. Dicho esto, seguramente ver a un adulto corriendo con una niña pequeña a su lado dejaría una mala impresión en los demás. Iré a buscar un carruaje, entonces. Pero ¿qué pasa con los caballos, hectómetros? ¿Cómo deberíamos conseguir uno? Ah, eso es cierto. En cuanto a los caballos. Suzuki Satoru miró por la ventana. No podía ver ninguna señal de caballos, pero podía ver a los Yurinigers. Incluso si hubiera caballos, probablemente serían caballos Yurinigers, y las otras personas en la ciudad no atacarían a un caballo Yuriniger arrastrando un carruaje a través de una ciudad. Eso definitivamente fue eliminado. De repente, justo en ese momento, Suzuki Satoru tuvo una idea. No te preocupes. Haré algo con los caballos. Solo relájate y déjamelo a mí. El problema es el transporte. Vagones cubiertos, carros de carga, carros de caja, ¿por qué motivo vamos en nuestro viaje? Vamos a ser una princesa y su seguidor que es lanzador de magia. En ese caso, entonces quizás nuestro país tenga una especie de carruaje con forma de calabaza. Ese podría ser el mejor escenario para nosotros. Suzuki Satoru lo había dicho en tono de broma, pero Kinou dijo con nerviosismo. ¿Qué pasa con un lanzador de magia misericordioso y su seguidor? Por si acaso, quiero verificar, pero, soy el misericordioso lanzador de magia mientras que tú eres el seguidor. Sí. Entonces esa sugerencia es rechazada. Suzuki Satoru no creía que pudiera hacer un uso completo de Kinou como su seguidor para montar un espectáculo. En ese caso, dijo Kinou, y luego ella pensó. Después de eso, ella habló distraídamente. ¿Qué tal amigos? Amigos, entonces somos compañeros de viaje. Bien, nuestra historia de fondo es que somos amigos. Después de tomar en consideración la diferencia en sus edades, a muchas personas probablemente les parecería extraño que fueran amigos. Sin embargo, Suzuki Satoru no se sentía así. A menudo había visto a niños que acababan de graduarse de la escuela primaria trabajando junto a él, y era muy difícil saber la edad de alguien por sus apariciones en Yggdrasil. De hecho, el líder de un gremio que había rivalizado con Ainz o Alga aún había sido un niño en la vida real. Y por otro lado, había jugadores que parecían niños, pero cuya edad real era más del doble que la de Suzuki Satoru. Cuando los escuchó hablar sobre sus nietos, Suzuki Satoru se congeló en confusión por un momento. Todavía recordaba aquellos días con nostalgia. Para ese Suzuki Satoru, no había nada extraño en tratar a Kinou como su amigo. Por supuesto, Suzuki Satoru sabía que Kinou era más débil que él, por lo que los dos probablemente darían la idea que eran un protector y su protegida. Sin embargo, en Yggdrasil era muy común que los jugadores experimentados se aliaran con jugadores novatos para potenciarlos, así como para divertirse con miembros del grupo de artesanos no combatientes. Aún así, necesitamos una explicación que convenza a las personas de que somos amigos cuando ingresemos a las ciudades. Supongo que podemos tomarnos nuestro tiempo para pensarlo durante nuestro viaje. Está bien, aunque, cuando mencionaste un carro con forma de calabaza, te refieres al tipo comestible de calabaza. Es un carro que puede usarse como ración de emergencia cuando tenemos hambre. Ah, no, solo tiene esa forma. Suzuki Satoru sintió que explicar verbalmente sería problemático, y por eso buscó en su inventario. Me pregunto si tengo uno. Sacó un álbum de fotos tomado con sus amigos. Suzuki Satoru hojeó rápidamente a través de él. Los recuerdos recordados por las muchas imágenes llenaron de nostalgia a Suzuki Satoru. Aunque parte de él quería seguir mirándolos, se obligó a no hacerlo y siguió revisando las páginas.
La foto que estaba buscando no estaba en este álbum. Suzuki Satoru cambió a otro, y luego a un tercero. Kinou, mira esta foto. El carro está en el mismo marco que una de mis amigas. Kinou presionó desde el costado, y luego su mandíbula cayó. Un slime en un vestido, una mujer, es ella una princesa slime. Sobre el carro había una princesa con un vestido blanco, sosteniendo un escudo en lo alto, Buku Buku Chagama. Había sido una foto para conmemorar la finalización del carro, pero Buku Buku Chagama terminó convirtiéndose en el tema de la foto. Eso también mostró cuál de ellos tenía un aspecto más llamativo. Jajaja, te contaré sobre esto durante nuestro viaje. Ahora, un poco más abajo está el carro con forma de calabaza. Escuché que la forma es el sueño de las chicas amables. Por eso es tan feliz. Aunque, su hermano había murmurado una vez, no puedes llamarla niña a esa edad. Kinou miró por encima, visiblemente perturbado. ¿Quieres decir, como malos sueños? Jajajaja, espera, ¿qué? Suzuki Satoru estaba confundido. Se había reído de la alegría genuina, pero Suzuki Satoru sintió una sensación de incomodidad cuando su alegría se apagó. No me digas que la supresión emocional de los no muertos no solo se aplica a las emociones negativas, no, cuando lo pienso, ese es el caso. No tener que comer o beber no es malo, pero eso también significa que no se puede comer alimentos para mejorarlos. Tiene sus puntos buenos y malos. ¿Qué pasa? Satoru-san. Quizás fue porque sus preocupaciones habían sido repentinamente reprimidas, pero Suzuki Satoru respondió a la pregunta de Kinou con un suave está bien. Aún así, no suprimió completamente mi felicidad. Debería haber una manera de vivir mientras se busca la alegría. Bien, entonces comencemos a buscar el carruaje. Lo ideal es que queramos el carro de un viejo viajero, del tipo que no hace que la gente desconfíe cuando lo usas. Sí. Kinou, cuando me dijiste que no tomara los bienes de otras personas, eso no significa que tomar su carro sería algo malo. Kinou lo pensó por un rato, y luego respondió. Estará bien porque lo estamos pagando. Entonces, ella levantó su mochila. Ya veo. En ese caso, puedo prestarme algo de dinero, Kinou. Como les mostré antes, tengo muchos fondos. Sin embargo, todas son monedas de oro que no están en circulación en todo el país. Parece peligroso tratar de pagar con ellos. ¿Es eso así? Bueno, si te sientes así, entonces puedo prestarte, no, puedo ofrecerte, darte un poco. No, eso no va a ser necesario, Kinou. Hasta cierto punto, ese dinero es la herencia de tus padres. No puedes simplemente dárselo a los demás. Ya veo. Si bien es posible que no puedas estar de acuerdo en estas circunstancias, eso también incluye las reliquias de tus antepasados. No debes gastarlo a ciegas, ¿de acuerdo? Entiendo. Kinou podría haber dicho eso, pero su expresión sugería que no lo entendió del todo. Quizás Suzuki Satoru simplemente estaba forzando sus puntos de vista sobre ella. Por lo tanto, puedo pedir prestado algo de dinero. Te pagaré hasta que venda las gemas que tengo a mano. Bien. Bueno. Luego, dividiremos el costo de comprar el carro. Somos amigos, así que vamos a poner la misma cantidad. Por supuesto. Muy bien. Entonces vamos a buscar un carruaje. Eso, seguro. Suzuki Satoru respondió a Kinou con una respuesta enérgica, y los dos vagaron por las calles. En el camino, Suzuki Satoru puso las monedas de oro de este mundo que había tomado de Kinou en la dimensión de su bolsillo. Aunque estaba almacenado en un lugar separado de las monedas Yggdrasil, no parecían contar en contra de su límite de peso. Si lo hicieran, entonces no podría almacenar nada en su inventario. Esta fue una decisión de diseño perfectamente racional para un juego, pero ahora debería estar en el mundo real. Es realmente práctico, pero arruina el realismo en un lugar como este. Realmente no estoy en un juego. A pesar de que su cuerpo no muerto le había confirmado a Suzuki Satoru que no estaba en un juego, lo práctico de su inventario lo hacía sentir como si todavía estuviera en un juego. Se sentía desagradable,
como si el juego estuviera sobreescribiendo el mundo real. En última instancia, sin embargo, Suzuki Satoru no obtendría una respuesta sin importar cuánto pensara. Más importante. Todavía hay muchas otras cosas a considerar. Habían encontrado varios carruajes, pero todos ellos estaban muy desgastados por la edad y parecía que se derrumbarían si uno intentara usarlos. No quería perder demasiado tiempo, pero buscar solo habría sido peligroso, así que llevó a Kinou con él en su búsqueda. Después de mucho tiempo, finalmente encontraron un carro cubierto útil en un pequeño cobertizo contiguo a una casa grande. Lo extraño era que este cobertizo tenía una especie de cárcel en su sótano, y había innumerables Yurinigers femeninas dentro de la cárcel. Era un misterio insoluble, pero Suzuki Satoru fingió que no lo había visto. Después de todo, no importaba lo que quisiera hacer ahora, ya era demasiado tarde. Suzuki Satoru empujó el carro con su fuerza sobrehumana para probarlo. El vagón crujió, pero los ejes no parecían que se rompieran de inmediato. Parecería que el carro había sido encantado en sus áreas clave. Pero no le encantaron todo. ¿Por qué fue eso? Sin embargo, no tenía sentido pensar en tales cosas. Suzuki Satoru lanzó Gat frente al carro y comenzó a empujar. Kinou fue al lado de Suzuki Satoru y lo ayudó a empujar. La idea de convocar al señor Grifo había surgido, pero él le había pedido que salvara su poder. Si bien era difícil decir si la fuerza de Kinou era de mucha ayuda, los dos empujaron el carro fuera de la ciudad. Mantuvo Gat abierto, luego agarró la camisa del guardia de antes, quien todavía estaba deambulando por las cercanías, lo arrastró, luego lo empujó a través de la puerta, antes de terminar el hechizo. Ahora bien, prepararé un sustituto para un caballo. Lo que sacó Suzuki Satoru fue una majestuosa estatua de un caballo con sus patas delanteras en el aire. Colocó la estatua del animal llamada caballo de guerra en el suelo, y se transformó instantáneamente en un poderoso equino. ¡Wow! Es un caballo increíble. Ni siquiera teníamos nada tan bueno en nuestra casa. Eres increíble, Satoru-san. La sonrisa en la cara de Kinou podría haber sido la primera en igualar su edad hasta ahora. Después de ver su reacción honesta, Suzuki Satoru se rió entre dientes. Suzuki Satoru le ordenó al caballo golem que se moviera hacia la parte delantera del carro, donde lo ató con las cuerdas. Se sentó en el asiento del conductor y ordenó que avanzara, y el caballo golem obedeció. Solo entonces fue relevado Suzuki Satoru. Este alivio se debió a que el caballo conjurado de un objeto podía usarse para jalar un carro. Suzuki Satoru nunca se había sentado en un caballo ni siquiera había tocado uno antes, por lo que no debería haber sido capaz de hacer que un caballo común en este mundo tire de una carreta. Pero afortunadamente, ese problema se había resuelto. Suzuki Satoru no pudo evitar sentirse asombrado por su pensamiento rápido. Ahora bien, Kinou, primero vayamos a la ciudad vecina y veamos cómo están las cosas entonces. Resolveremos el misterio de la zombificación algún día y encontraremos una manera de salvar a todos. Sí. Cuento contigo, Satoru-san.